Bueno, vamos a ver, en cierre de ventas, vamos a ver 3 puntos que son esenciales. El primero de ellos tiene que ver con los errores más comunes a la hora de hacer un cierre, ¿sí? Luego vamos a ver, escucha para entender, no para responder. Y el tercer punto que vamos a ver va a ser cierre como lo hacen los grandes. Cierra, perdón, como lo hacen los grandes. Así que ahí vamos con el punto número 1. Errores comunes. El primero de ellos tiene que ver con que el mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para responder. Decime vos que estás de ese lado si no te pasa que por momentos estás, no solamente en la venta, sino en general, estás escuchando a la persona que te está hablando por teléfono o enfrente tuyo o como sea. Y en vez de estar inmerso, siguiendo lo que te está diciendo para entender, en muchas ocasiones, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones, y sobre todo si se trata de ventas, estamos escuchando atentamente lo que la persona dice, lo que nuestro interlocutor dice, para que cuando termine, estar ahí con la respuesta. Entonces estamos escuchando para responder y no estamos escuchando para entender. Entonces este es uno de los primeros errores que tenemos, sobre todo cuando hablamos de cierre. ¿Por qué? Porque hay un montón de motivos que tienen que ver desde lo emocional, que uno obviamente tiene que trabajar, que tiene que gestionar desde uno mismo, ¿sí? Pero bueno, en ese momento de venta, de cierre de venta, más cerca del final de la conversación, es cuando solemos cometer este error, inconsciente obviamente, pero es un error en fin. Así que bueno, el mayor problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y este es el primero de los errores. El segundo error es abuso de tecnicismo y carecer de claridad en el discurso causando confusión. No sé exactamente si estás vendiendo un producto, si estás vendiendo un servicio, ¿sí? Pero vos sí lo sabés. Entonces, en muchas ocasiones lo que te sucede es que sin darte cuenta, le estás hablando a una persona que no está tan especializada en lo que haces y caemos en la trampa de utilizar tecnicismo, cosas muy técnicas, un vocabulario que quizás la otra persona no nos entiende. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos que hacerlo lo más simple posible. Un buen parámetro podría llegar a ser si yo le estoy explicando un producto o un servicio a mi abuelita de 80 años y me entiende, y le explico exactamente lo mismo a un chico de 8 años y también me entiende, ese puede ser un muy buen parámetro de que lo que decimos es fácil de entender. Si empezamos a ver que no todo el mundo me entiende, hay que ver cómo puedo llegar a adaptar ese discurso, o por lo menos el mensaje que estoy brindando, para que toda persona con cual me vaya a encontrar me pueda entender. Porque si no lo hago, lo más probable es que voy a encontrar un montón de personas que finalmente no van a entender lo que finalmente digo, y el único perjudicado voy a ser yo, o sea, vas a ser vos que me estás escuchando. Entonces, es muy importante que puedas evitar el abuso de tecnicismos y darle la máxima claridad posible a tu discurso, para que la persona no tenga ningún tipo de confusión. 3. Nos enamoramos de nuestro discurso y perdemos dinamismo, creatividad e interacción natural. El famoso speech, ¿sí? Estamos muy arraigados a manejar un hilo conductor de una conversación, lo llevamos de una determinada forma, tenemos una forma de encarar la conversación, y por lo general cometemos el error de que a todas las personas vamos con el mismo tipo de argumentación. No digo que esté mal, pero una cosa es tener un speech de ventas, un argumento, ¿sí? Una metodología en tu trabajo, ¿sí? Digamos un esquema, una estructura, que eso está muy bien, pero otra cosa es que nos apeguemos a él y no nos querramos alejar, porque cuando eso sucede, perdemos dinamismo, perdemos creatividad, no tenemos interacción. Si no tenemos interactividad con la persona con cual estamos tratando, es muy difícil la comunicación, se vuelve casi un monólogo, ¿sí? Y si yo me convierto en un monólogo, la otra persona no está interactuando. Me va a estar escuchando, pero ¿cuánto de lo que le digo me puede llegar a retener? ¿Sí? Entonces, si yo necesito que la otra persona me siga y esté involucrada, ¿sí? Y esté comprometida con la conversación, o sea, al menos con el mensaje y lo que estoy diciendo, ya que esa persona por algún motivo está frente mío o está desde el otro lado del teléfono, o por lo menos me está escuchando, me está brindando su atención. Entonces, si yo necesito tener resultados, lo primero que tengo que hacer es buscar la interactividad. Y si yo me convierto en un monólogo, lógicamente no lo voy a lograr.
Así que bueno, no caigamos en este error. Y el error número 4 tiene que ver con que aceleramos el proceso comercial y cuando llegamos al cierre, el nerviosismo provoca tensión. ¿Cuántas veces pasa que cuando estamos hablando con la persona, incluso hasta pudimos llegar a tener una charla amena, creamos empatía, digamos que la comunicación fluye, y de repente entramos en un terreno en el cual la conversación empieza a notarse distinta, no de parte del cliente, sino de parte nuestra. ¿Por qué? Porque llega la hora del cierre. Y cuando llega la hora del cierre, ¿qué pasa? Nos empezamos a poner nerviosos. ¿Por qué? Porque estamos cerca del cierre. Y cuando nos ponemos nerviosos, generamos inconscientemente esa tensión. Y esa tensión se percibe. Tengamos a la persona enfrente, hablemos por teléfono, o sea de la manera que sea. Esa tensión se percibe, ¿sí? Y cuando se percibe esa tensión, lógicamente a la otra persona le empieza a entrar desconfianza. ¿Por qué? Porque si esta persona que está hablando tan amenamente conmigo y de repente empieza a cambiar el tono de la conversación, se pone nervioso, y empieza a usar diminutivos, señor, señora, tendría la tarjetita, tendría, o sea, podría, y ya empezamos a tomar, nosotros somos quienes empezamos a tomar cierta distancia de la conversación y esa conexión amena que había hasta ese momento, nosotros mismos somos quienes la rompemos. Entonces, ese es el punto número 4, es un error muy común, tiene que ver con eso, que nos ponemos muy nerviosos a la hora del cierre. Y el otro punto, no menos importante, es que en muchas ocasiones pensamos que fallamos en el cierre y en realidad no fallamos en el cierre, sino que apresuramos el proceso comercial, o sea, apresuramos la naturalidad de la conversación. Todo lo que tendría que haber sido de alguna u otra forma, nosotros lo aceleramos, ¿sí? Porque buscamos rápidamente el cierre. Si yo apresuro los procesos, lo más normal es que eso no termine bien. El cierre, por lo general, es una consecuencia natural de un montón de procesos bien hechos. Si yo en vez de respetar cada uno de esos procesos, ¿sí? La presentación, cuando me presento, cuando empezamos a interactuar, cuando generamos empatía, cuando la conversación de repente tiene margen como para que uno pueda llegar a profundizar, nos centramos en la persona, en el ser, hacemos que se rompan esas barreras que hay entre vendedor y cliente, cliente-vendedor, o sea, hacemos que nos vea como una persona. Nosotros, si logramos olvidarnos de que es un cliente, un potencial cliente, y podemos ver a la otra persona, porque en definitiva, pensemos eso, es una persona, ¿sí? Es una persona igual que nosotros. Si nosotros nos olvidamos por un momento de vender y nos abocamos exclusivamente en lo que es el ser, en la persona, en lo que necesita, en lo que quiere, en lo que desea, vamos a tener muchísimos mejores resultados. Si nosotros nos enfocamos en querer vender, en esa parte fría, frívola, lógicamente quien trabaja en ventas está buscando un resultado. Pero si nos enfocamos en el resultado, en lugar del proceso, vamos a acelerarlo sin darnos cuenta. Y en ese lapso de forzar ese proceso natural, llegamos a la parte final de la conversación y por ende también forzamos un cierre. ¿Y qué va a pasar si forzamos un cierre? Que no vamos a cerrar. Vamos a suponer, alguno me podrá decir, o alguna me podrá decir, no, no, porque yo hice eso, esa técnica, esa metodología, y pues sí pude cerrar. Ok, perfecto, pero ¿qué pasó cuando esa venta se enfrió? Hay que estar detrás de la persona o del cliente a ver que esa venta no se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte digamos que es un... Yo para ganar, el cliente no sé si perdió, pero digamos que no estaba 100% conforme, porque yo de alguna manera u otra forcé esa situación. Lo mejor, lo más sano, lo que más equilibrio da a la balanza, en la balanza es que el cliente gane y que yo también gane. ¿Sí? Es un ganar-ganar. Todos tienen que ganar. El ideal es que gane el cliente en primera instancia. En segunda instancia, si el cliente gana, es porque yo gané, porque yo logré esa conectividad entre el producto y el servicio y lo que el cliente estaba buscando. Y la tercera pata que está ganando también es la empresa, ¿sí? Porque la empresa encontró un cliente, gracias a ustedes, ¿sí? Con el cual pudo ofrecer ese producto o servicio. Entonces, el ideal es que todos ganen. Cuando una de las tres patitas pierde, hay una falta de equilibrio. Y eso, a la larga o a la corta, genera algún tipo de discordia, ¿sí? Entonces,
es muy importante que seamos abundantes, que seamos prósperos, que seamos ricos en el pensamiento, y concienticémonos que lo más importante de esto es que todos puedan ganar. Cliente, la empresa que represento, o mi empresa, y uno mismo, ¿verdad? O sea, todos tienen que ganar, no hay necesidad de que nadie pierda. Vamos al punto número 4, ¿sí? Ah, perdón, antes, importante. Un cliente confundido nunca comprará. ¿A qué hace referencia esto? A lo que habíamos hablado en que si nosotros en la comunicación no escuchamos, o sea, escuchamos para responder y no para entender, obviamente no estamos abocados a lo que la persona, o sea, está buscando, ¿sí? Sino en mí, ¿sí? Es una actitud cuasi egoísta, ¿sí? Eh, si abuso de tecnicismos y no tengo claridad en mi discurso y genero confusión, lógicamente la persona no va a entender lo que estoy diciendo. Si nos enamoramos de nuestro discurso y perdemos creatividad, dinamismo e interacción, lógicamente la persona tiene muy pocos recursos como para poder alcanzar ese entendimiento de mi producto o servicio, porque digamos que yo estoy robotizado dentro de un discurso y no le estoy dando ese lugar como para que pueda haber un ida y vuelta y me pueda decir, mira, a mí lo que me falta entender es esto. Y si aceleramos el proceso comercial, que es el punto número 4, y provocamos un cierre, y además después nos ponemos nerviosos, lógicamente lo más normal es que esa persona no vaya a comprar. Entonces, haciendo hincapié en estos 4 puntos, entendamos esto. Un cliente confundido nunca comprará. Si una persona no entiende, no compra. ¿Sí? Esto es así de sencillo. Escucha para entender, ¿sí? Y no para responder. Volviendo a este punto, ¿cuántas veces te encuentras esperando a que termine de hablar la persona para responder, acotar o simplemente brindar tu propio punto de vista? Si es así para tu vida normal, común y corriente, lo mismo estás haciendo a la hora de vender. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Vamos al siguiente. Eh, Bueno, asegúrate de entender. Si tienes éxito con la escucha activa, recaudarás la información que necesitas. Esta es la única manera de poder saber qué es lo que está buscando el cliente, o sea, tu cliente, tu potencial cliente, lo que puedes ofrecer y cómo lo puedes ofrecer. A veces el cómo es más importante que el qué. Cierra como lo hacen los grandes. Y acá nos vamos a meter ya en un punto más directamente, o sea, netamente, directamente a lo que es el cierre. Crea un puente emocional. Cuando nosotros creamos un puente emocional, estamos buscando la manera de poder conectar con la persona, pero no desde la razón, sino desde la emoción. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona me dice, o sea, yo recibo un llamado de una persona que me diga, te estoy llamando de la provincia de Misiones. Qué lindo Misiones, me encanta Misiones. Yo estuve de vacaciones en Misiones. O sea, de alguna u otra manera lo que estoy buscando es conectar con esa persona. O sea, de repente yo en este momento estoy en México y me dice una persona, no, yo estoy en Colombia o yo soy colombiano, entonces puedo hacer, me encanta el café colombiano, hay cosas de ustedes que me fascinan. Entonces, lo que estoy buscando es crear una emoción, más allá de que todo esto es cierto, pero estoy conectando, ¿sí? Lo mismo sucede cuando hablo acerca del nombre de la persona o cualquier otro punto en el cual me permita conectar, ¿sí? Pero me estoy conectando no desde la razón, sino desde la emoción, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con preguntas direccionales. Como vimos en clases anteriores, a través de las preguntas guiamos el hilo conductor de la conversación, orientando a la búsqueda de un resultado a favor, ¿sí? Yo puedo ceder el protagonismo dentro de una conversación, no hace falta que esté... Vieron que los vendedores generalmente están tildados de que hablan mucho, ¿sí? Bueno, yo también de alguna manera u otra soy vendedor, entonces todos estamos tildados de hablar mucho, ¿sí? Y por lo general esto es una gran verdad, pero hay algo que es importante saber. Tenemos 2 oídos y una sola boca, entonces tenemos que aprender a trabajar en esa proporción. Tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Si nosotros aprendemos a escuchar más de lo que hablamos, vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué vamos a tener mejores resultados? Y vamos a tener mejores resultados por el hecho de que
tengo más información, hago que la persona se sienta más cómoda porque está hablando de sí misma, ¿sí? Yo puedo tener diversos puntos de vista de la persona, porque voy analizando mientras está hablando, ¿sí? Voy entendiendo, que esto es muy importante cuando hablamos de entender antes de querer, o sea, de escuchar para entender y no para responder, ¿sí? Entonces, todo eso que estamos diciendo son cosas que pasan si nosotros estamos escuchando. Entonces, si hacemos uso de la escucha activa. Obviamente, si yo soy la persona que está hablando, quien está en ese momento en tela de juicio soy yo. Y está bien, ¿sí? Pero digamos que técnicamente para la venta, para vender, yo necesito información. Si no, ¿cómo hago? Si yo voy con un discurso prácticamente grabado mentalmente a través de la repetición, 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 porque lo hago con un cliente, lo hago con un segundo cliente, lo hago con un tercer cliente, y lo hago así durante un día, lo hago durante una semana y lo hago durante meses, y quizás hasta por años. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega un cliente, llego de manera mecanizada, ¿sí? Soy un robot prácticamente hablando. Entonces, es muy importante escuchar, ¿sí? Romper con los speech, romper con esas, quizás no con las estructuras, pero sí tener esa interactividad que me da solamente el hecho de poder ceder el protagonismo. Si yo soy el protagonista de la conversación y soy quien está constantemente hablando, corro muchísimo ese riesgo de que no recaudo información. Y si no recaudo información, ¿cómo hago para conectar mi producto o servicio con lo que la persona necesita? Si yo no sé lo que realmente necesita la persona me puede decir alguna que otra cosita, ¿sí? Digamos que es la punta del iceberg. Nosotros vemos lo que está arriba a nivel del mar, que es un pequeño espacio de hielo, ¿sí? Una pequeña roca de hielo, pero lo que no estoy viendo son los 3.000 metros que hay debajo del mar, que son, de alguna manera, es la verdadera objeción. No sé si me explico. ¿Vieron el Titanic cuando se encuentra con el iceberg y dice, bueno, perfecto, es un iceberg, vamos a chocar, pero no pasa nada, esto es el Titanic? Lo que obviamente no sabían es que debajo del nivel del mar, ese iceberg tenía una profundidad de más de 3.000 metros. ¿Sí? Bueno, a grosso modo lo que estoy diciéndoles es que lo que nosotros vemos es la punta del iceberg. Lo que no vemos es la profundidad. Lo que vemos es la objeción que me dice el cliente en primera instancia. Lo que no veo son los verdaderos motivos, lo que hay en esa profundidad. Y eso, la única manera de poder descubrirlo es a través de tener una comunicación fluida, tener profundidad en la conversación, y si yo no hago uso de la escucha activa, o peor aún, soy quien más habla dentro de la conversación, lógicamente no lo voy a obtener, es información que yo no voy a obtener. Entonces, cedo el protagonismo, debería ceder el protagonismo de la conversación, ¿sí? Y si yo cedo el protagonismo de la conversación, ¿pierdo liderazgo? No pierdo liderazgo, porque yo puedo seguir liderando la conversación. ¿Cómo? A través de las preguntas. Y ahí entra este punto que estamos viendo. Son preguntas direccionales. Yo a través de una pregunta puedo hacer que el cliente, si mi potencial cliente, vaya hacia la izquierda o vaya hacia la derecha, ¿sí? Puedo entrar en preguntas cerradas, preguntas abiertas. ¿Son dedos cerrados o son dedos abiertos? ¿Sabe qué es un sondeo cerrado? Un sondeo cerrado es una pregunta que va a tener una información que, digamos, que la persona va a responderte algo, como por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Si alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Yo voy a responder, Miguel. ¿Sí? Si me preguntan, ¿de qué signo sos? Voy a decir, Sagitario. ¿Ok? Son preguntas cerradas. No voy a salirme de esa respuesta. Si yo le pregunto a un cliente, ok, perfecto, ¿y qué es lo que espera de este nuevo servicio? Eso es una pregunta abierta. Entonces, si yo tengo control de la conversación, no pasa nada. Pero si yo todavía no tengo el control de la conversación, quizás esa pregunta abierta me pueda llegar a complicar el hilo conductor de la conversación, porque puedo llevarlo a una experiencia negativa que tuvo en el pasado con otra empresa, y en vez de hacer que esa persona siga contento y feliz con la conversación como la estaba teniendo conmigo, de repente haga un clic emocional y se vaya hacia un lugar donde yo no quería, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuándo hacer una pregunta abierta y cuándo hacer una pregunta cerrada. Pero lo que quiero decir con esto es que sigo teniendo el control de la conversación. Como lidero la conversación a través de las preguntas, ¿sí? Entonces, preguntas direccionales. Si yo a la persona, por ejemplo, le pregunto, ok, perfecto, entonces,
Vamos a suponer que estoy vendiendo una casa y la persona obviamente que viene a ver la casa le gusta esa casa, ¿sí? Eh, Lógicamente le podría preguntar, perfecto, ¿y usted se ve adentro de esta casa? O sea, ¿se ve en ese sillón? O sea, mirando el mar, o sea, o con esa vista, depende de dónde esté la casa, ¿verdad? La ubicación. ¿Y qué me va a responder la persona? Yo a través de una pregunta lo estoy direccionando a que pueda visualizarse dentro del lugar, ¿sí? Entonces, lo que hago emocionalmente es que esa persona conecte con el lugar y que cuando llegue el momento de avanzar, tenga un terreno mucho más propicio al éxito que, que al rechazo, ¿verdad? Porque lo que estoy es incitando a esa persona que se empieza a ver en el lugar, que empieza a visualizarse allí, que vea cómo podría llegar a ser su vida, incluso si tiene familia, o sea, cómo podrán jugar los chicos en el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son preguntas direccionales. Hago que la persona vaya hacia la izquierda, vaya hacia la derecha, vaya hacia un lado, vaya hacia el otro, ¿sí? Bueno, otro de los puntos que los que estábamos hablando hoy tiene que ver con dominar las tensiones para cerrar. Es muy común que dentro del proceso de la conversación se vea afectada en su tramo final y más importante debido a la tensión del momento. Cuando un vendedor hace mucho tiempo que no vende, este punto suele salir pero a flor de piel. ¿Por qué? Porque empezamos a tener esa ansiedad, uy, no me digas, estoy a punto de cerrar. Y esa comunicación interna, obviamente, que viene de repente, es lo que termina afectando la conversación que tenemos con esa persona, con ese cliente en ese momento. Y si empezamos a jugar con una comunicación negativa, automáticamente yo mismo como vendedor o como vendedora me estoy auto boicoteando. Entonces mi comunicación interna me empieza a auto boicotear. Y ese auto boicot me va a generar tensión. Y esa tensión la percibe la persona que está conmigo en ese momento. ¿Sí? Mi interlocutor, sea personalmente que lo tenga enfrente mío o si estoy hablando por teléfono. Esa tensión se percibe y es algo que tengo que evitar. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es que yo pueda centrarme, o sea, la herramienta para utilizar, o sea, la herramienta a utilizar para evitar que esto pase es centrarme en que soy un solucionador. Soy la persona que le está solucionando ese problema o esa necesidad, o que voy a satisfacer ese deseo sobre el producto o servicio que le estoy brindando, ¿sí? Entonces, si yo me posiciono como un solucionador, no voy a estar enfocando en que le estoy vendiendo. Hoy me estoy vendiendo, sea para ansiedad o sea para nerviosismo. Hoy le estoy vendiendo, o sea, le estoy vendiendo, no puedo creer, o sea, voy a salir de mi racha negativa y me tensiono. No, voy a evitar eso, ¿sí? Si yo puedo evitar entrar en ese terreno de tensión a la hora de vender, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a ser un solucionador. Incluso de manera natural, la venta se va a ir cerrando, porque yo estoy enfocado en conectar lo que el cliente necesita con lo que mi producto o servicio puede hacer. Estoy uniendo esas partes. Y no estoy pensando en, le estoy vendiendo, ¿sí? Sino estoy enfocado en, le estoy solucionando este problema, le estoy brindando esto que al cliente le satisface, que le da placer, que le da satisfacción, eh, o que bueno, como decíamos recién, o sea, o le está solucionando ese problema que hace tanto tiempo que quiere resolver. Entonces, sea para una cosa o para la otra, yo me convierto en un solucionador o una solucionadora. Pero lo importante de esto es que quito esa tensión de la comunicación personal, ¿sí? Esa comunicación que está en mi mente que es nociva y genera tensión y que el cliente lo termina percibiendo. Bueno, eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de esta metodología, ¿sí? Utilizando esta forma, este método, yo me evito tensionarme en el momento del cierre de la venta y sale todo de una manera mucho más natural. ¿Qué pasa si sobre la marcha, llegando al punto final, la persona empieza a tirarse para atrás? ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad, porque se está dando cuenta que está vendiendo. ¿Qué pasa cuando es al revés en este caso? Cuando el cliente es quien se está dando cuenta que está cerrando la venta, o que le estamos cerrando la venta, y le entran todos los miedos. Sí, no, está bien, pero no, déjamelo pensar, no, no, pará, es muy rápido, no, no, que no, no, o sea, tenemos en ese caso es ganar la confianza con autoridad. ¿Qué significa esto?
yo necesito que la persona confíe en mí, ¿sí? Entonces, este es el momento crucial para demostrar a través de la serenidad. Tengo que estar muy tranquilo, darle mucha, mucha tranquilidad a la persona, con autoridad y liderazgo, ¿sí? Si yo hago esto, no, 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 quédate tranquilo, quédate tranquila, que nosotros, no sé, y empezamos, ¿qué estoy haciendo? Me estoy desesperando. ¿Y qué percibe el cliente? Desesperación, sumado a la tensión o miedo que ya trae consigo. ¿Cuál es el resultado? No cierro. Y si llegara a cerrar, va a ser una venta tirada de los pelos, pelo que no tengo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando el cliente entra en, en esa crisis, en ese estado de shock, en esos miedos, esa incertidumbre, en esa repentina necesidad de huir de donde está, nosotros tenemos que darle tranquilidad. Tenemos que transmitirle nuestro liderazgo, nuestra autoridad, decirle, quédate tranquilo, quédate tranquila. No, está bien, yo entiendo tus miedos, ¿sí? Pero despreocupate, estás conmigo, ¿sí? Transmití esa tranquilidad. Si no podés transmitir esa tranquilidad, no podés ganar esa autoridad, esa persona no va a confiar en vos. Y ese es un momento ideal para que esa persona gane, o sea, para que ganes la confianza de esa persona. Ya la tenés en todo lo que hiciste hasta ahí. Pero es ese momento en donde uno tiene que sacar a reducir su máxima autoridad, ¿sí? Convertirse en ahí sí, en el verdadero líder de la conversación, en la persona que va a guiar. Las personas, por lo general, están comprando algo que evite el dolor o que les dé placer, ¿sí? O buscamos satisfacción o buscamos evitar sufrir con algo. Entonces, es el momento indicado como para que nosotros nos podamos convertir en esos guías, que podamos llevarlo de la mano a este cliente o a esta clienta, y que le demos esa tranquilidad, que le demos esa serenidad de que esto realmente es así y que va a ser un solucionador para su vida, básicamente, o por lo menos para esa función o esa necesidad o ese motivo por el cual está contratando nuestro producto o servicio. ¿Sí? Esa es la manera de tener un cierre efectivo. Así que bueno, ahora sí, podemos decir que después de esta quinta clase, que estamos matando al viejo vendedor análogo. ¿Ok? A través de este módulo viejo de sistema, o sea, de ventas quedó obsoleto. El viejo sistema de ventas quedó obsoleto, rezagado, y a cuestiones técnicas del pasado. ¿Sí? Olvidemos cómo éramos cuando éramos vendedores análogos. ¿Sí? Matemos a ese vendedor. Ahora son empresarios digitales. Tenemos la tecnología a nuestro favor y tenemos absolutamente todo como para poder hacernos, llevar nuestro negocio, nuestro producto, nuestros servicios a un siguiente nivel, para llegar de manera exponencial a todos, ¿sí? Por eso en estas clases vimos mentalidad de éxito, marketing digital, cómo atraer a nuevos clientes, técnicas profesionales de venta, y hoy estamos cerrando con cierre de ventas, ¿sí? Ahora eres un empresario o una empresaria digital. Cuentas con el conocimiento necesario para hacer crecer tus ventas de manera exponencial y has aprendido cómo tu cuerpo analógico puede convertirse en datos y monetizarlo. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias por ser parte de Vender o Morir en los Negocios. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, aquí estoy. Pero bueno, déjenme cerrar la transmisión. Muchísimas gracias a todos.